Buenos días, otra vez estamos en el curso de la sanidad y hoy vamos a ver la lección número 6. Y el título de esta lección es El poder de las palabras para la salud y la sanidad. El poder de las palabras. No sé cuántos de nosotros hemos entendido cuán importante, cuán poderosas son las palabras que salen de nuestras bocas. Y quiero hablar de eso en general, pero también específicamente en cuanto a nuestra sanidad, a nuestra salud. Porque lo que sale de la boca tiene poder. Y eso es lo que vamos a investigar en esta lección. Hay varios científicos que están estudiando el impacto del sonido, de la música, de las palabras sobre diferentes cosas. Por ejemplo, por años hemos visto los experimentos que se tratan con las plantas. Y cuando una planta está creciendo en un ambiente de la música clásica, digamos, la planta florece, hace bien, produce más fruto. Y cuando la misma planta o el mismo tipo de planta crece en el ambiente de la música fea, digamos, lo que los científicos estiman música fea, la planta no hace tan bien, no crece bien. Y eso lo hacen en las escuelas en todo el mundo. Los niños pueden hacer el mismo experimento y aún pueden hablar a las plantas y hablar bien sobre algunas plantas y mal sobre otras plantas y pueden ver el resultado que las plantas que reciben el sonido o las palabras positivas florecen y producen mejor que las plantas que no. Lo mismo lo han encontrado en cuanto al agua. Hay un científico que ha estudiado el agua y él estudia el agua de diferentes fuentes, digamos, agua del río, agua limpia del río, agua sucia del río, agua del lago, limpia o sucia, agua del hielo, lo que sea. Y lo que él ha encontrado es que el agua, cuando se enfría, instantáneamente y toma una foto de las moléculas, los cristales que se forman. Cada tipo de agua forma cristales diferentes según su fuente, de dónde vino. Entonces él estaba pensando si el agua de un río sucio tiene un tipo de cristal al enfriarse inmediatamente y sacar una foto. Y el agua de un lago limpio, digamos, forma otro tipo de cristal. A lo mejor también el sonido puede cambiar el tipo de cristal que se forma. Entonces él comenzó a hacer experimentos sobre el agua. Y lo que hacía es que él ponía gotas de agua bajo, digamos, el ambiente de sonido de música linda, y música de heavy metal, de rock, lo que sea, o también de palabras positivas sobre gotas de agua y palabras negativas sobre otras gotas de agua. Y al enfriar el agua y sacar fotos de las moléculas o de los cristales que estaban formando por enfriarse, él estaba encontrando distintos tipos de cristales por medio de la agua que recibía el sonido positivo, sea en palabras o sea la música, y el agua que recibía el sonido negativo estaba formando cristales bastante feas y en algunos casos ni siquiera podría formar cristales. Todo estaba muy feo. Y él siendo hombre científico secular, no era cristiano, estaba sacando la conclusión que los sonidos tienen poder para cambiar las cosas que reciben o que son el enfoque del sonido, sea la música o sean las palabras. Bueno, son cosas que la Biblia ha explicado por siglos, que hay poder en palabras, hay poder en las palabras que nosotros hablamos. Y todas las cosas en el mundo van a sufrir o van a prosperar según lo que nosotros podemos declarar con la boca. Ahora, cuando hablamos del agua, nuestros cuerpos consisten de 70 a 75% agua. Imagínense si nosotros
al beber un vaso de agua, si la bendecimos y si hablamos cosas positivas de vida, de salud, al beber el agua, y el agua va a formar lo que es nuestra vida, nuestro cuerpo. A lo mejor la fuente de la juventud existe en nuestras palabras, en nuestra boca. Podemos bendecir lo que comemos, bendecir lo que tomamos, lo que bebemos, el agua, y lo que decimos va a impactar las células, las moléculas de lo que estamos recibiendo. A la vez, si estamos hablando en forma muy negativa sobre las cosas, sobre el agua, sobre la comida, sobre la vida, lo que sea, las palabras tienen poder para cambiar la formación o el potencial que existe en cada célula de lo que estamos maldiciendo o lo que estamos bendiciendo. Ahora, cuando lo llevamos el tema a la palabra de Dios y a Dios mismo. Vamos a ver algo bien interesante. Vamos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. A veces la gente dice que Dios creó todo de nada. Ese no es cierto. No creó nada de nada. Él creó todo de lo que no se veía. En otras palabras, existe un mundo invisible, un mundo espiritual, que es tan real que Dios en su corazón podría ver lo que Él quería crear. Dios es un Dios de fe, y Él podía ver lo que Él quería crear. Y al imaginar o a proponer lo que Él quería crear, el universo y el mundo y el hombre y los animales y las plantas, y Él llevaba todo eso en su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios habló y dijo que sea la luz, que sea el planeta, que sean los animales, que sean las plantas. Y Él estaba creando todo del mundo invisible, y al hablar, lo invisible se hizo visible. Hay que hacer la pregunta, ¿por qué Dios tenía que hablar? ¿Por qué Él tenía que declarar lo que Él quería ver? Porque nadie le está escuchando. ¿Quién está ahí? Bueno, alguien puede decir los ángeles están ahí, pero ¿qué importa los ángeles en la creación? Ellos no tienen nada que ver con la creación. Ellos están ahí, son espectadores. Pero Dios tenía que hablar para crear lo que se ve. Eso es bien importante. Lo que significa es el mundo temporal, lo que se ve está sujeto a lo que no se ve. El mundo visible tiene que someterse al mundo invisible. Bueno, cuéntame de las palabras, de dónde provienen, y son visibles o son invisibles. Y si vamos a ser honestos, vamos a decir que las palabras son invisibles, pero tienen un impacto bastante visible muchas veces. El poder de las palabras pueden cambiar el ambiente, pueden cambiar vidas. Pueden impactar la gente, pueden comenzar guerras por palabras. Entonces, estamos sacando del mundo invisible y creando el mundo en el cual vivimos. Dios lo hizo así. Todo lo que vemos salió o es producto de lo que Dios veía en su corazón y lo que Él declaró con su boca, que sea la luz, que sea el mundo, el universo. Él creó todo. Entonces vamos a leerlo otra vez. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que existe, hermanos, todo aquí en esta sala,
fue creado por la palabra de Dios y está constituido de la palabra de Dios. Si Dios es algo chistoso, no es real, pero si Dios se levanta en la mañana, yo sé que Dios no duerme, pero si Dios se levanta en la mañana y dice, voy a quitar mi palabra del universo, y Él quita su palabra del universo, todo va a desaparecer, porque todo está aquí por la palabra de Dios. Está constituido de la palabra de Dios. Y la palabra, este mismo púlpito, está aquí por la palabra de Dios. Y tiene que someterse a la palabra de Dios. Es temporal. La palabra es eterna. Por eso vemos a Jesús pasando por una puerta, sin abrir la puerta. Vemos después de su resurrección. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús estaba calmando la tempestad con su palabra? Porque lo visible tiene que someterse a lo invisible. Y son otros ejemplos que vamos a ver, el poder de las palabras. Vamos a Romanos 4:17. Romanos 4:17. Dice, y eso habla de Abraham, pero la parte que quiero ver aquí sale en este versículo, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos, ahora hablando de Dios, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O Dios concibe en su corazón algo que Él quiere hacer, ver o crear, y Él llama la cosa que no es en el mundo visible como si fuese, y aparece, y ahí está, y su misma palabra la mantiene. Cualquier cosa. La palabra de Dios es lo que da vida a todo. La palabra de Dios es lo que mantiene todo visible. Si Dios quita su palabra, todo va a desaparecer. Tan importante su palabra. Él llama las cosas que no son. Cuando Dios, vamos a decir que Dios abrió la ventana en la mañana de la creación, y estaba mirando, y Dios no dijo, oye, es muy oscuro afuera. No dijo eso. Él no estaba llamando lo que veía, Él estaba llamando lo que Él quería ver. Llamando las cosas que no son, que sea la luz. Hay mucho que aprender aquí en nuestras vidas, porque nosotros, como seres humanos aquí en la tierra, constantemente estamos hablando de lo que vemos con estos ojos. Y si vemos enfermedad, o si vemos pobreza, o si vemos malas noticias, o lo que sea, estamos hablando de lo que vemos, lo que escuchamos con nuestros oídos. Y estamos constantemente repitiendo lo que sale en el mundo visible. El secreto de la vida abundante es hablar de lo que sale del mundo invisible, del mundo espiritual, el mundo de las promesas de Dios. Si nosotros podemos aprender cómo sacar del mundo invisible los recursos de Dios y proclamar lo que Dios ha dicho, y cambiar nuestra forma de hablar, podemos también llamar las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son. Entonces, si estás experimentando en este momento una enfermedad, tú puedes ponerte de acuerdo con el doctor y tú puedes ponerte de acuerdo con tu cuerpo. Me duele y el doctor me dice tal cosa. Ya te has puesto de acuerdo con ellos, con tu cuerpo, con tu doctor. O tú puedes proclamar lo que no se ve, pero es realidad. Por su llaga fui sanado. En el nombre de Jesús, cuerpo, te digo que eres sano ahora mismo. Y puedes dominar tu cuerpo por tus palabras. O tu cuerpo puede dominarte a ti por tus palabras. Pero las palabras van a decidir o determinar el futuro tuyo. Si va a ser un futuro de sanidad y salud, o si va a ser un futuro de enfermedad y fracaso. Todo eso sale de la boca. Vamos de Hebreos 1:3. Hebreos 1:3.
Hablando aquí de Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra es su poder, y Él sustenta todas las cosas por la palabra. Todo aquí existe por la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que han hecho otros estudios, los científicos, y ellos saben que aun cuando algo parece sólido, la realidad adentro es otra cosa. Las moléculas adentro de cualquier cosa que vemos y podemos tocar realmente están constantemente moviéndose. Todo está en movimiento. Siempre. Cada molécula, cada átomo, todo está moviendo adentro de lo que nosotros podemos decir es sólido. Ahí está, no se mueve, pero sí adentro está moviéndose. Todo está en movimiento. Y ni los científicos entienden cómo todo puede quedarse allí y se ve sólido y se lo puede tocar, pero realmente adentro todo está en movimiento. ¿Cómo puede ser? ¿Qué mantiene todo ahí congelado, digamos? No tengo la palabra científica, pero ¿qué mantiene todo ahí pegado, digamos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús habla y maldice a un árbol, y dentro de 24 horas el árbol se seca, ¿qué pasó? Su palabra era más poderosa que el objeto. El árbol es algo tangible, visible, pero el árbol consiste y está sustentada, no sé, o se sostiene por la palabra de Dios. Entonces, cuando el autor de la palabra, el verbo hecho carne, llega y habla, el árbol tiene que someterse. Así funciona todo en el reino de Dios, por palabras nacidas en el corazón de fe. La fe. Vamos otra vez a Hebreos 11. Y eso voy a cubrir en otra lección, pero ya estoy animado a compartir este pedazo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Del mundo invisible, la convicción del mundo invisible. La fe saca de los recursos del mundo invisible incluso la sanidad, que es nuestra herencia en Cristo, y la proclama con la boca y llama las cosas que no son como si fuesen, y las cosas visibles tienen que someterse, es una ley espiritual. Tienen que someterse a la palabra de fe que hablamos. Ahora la cuestión es, o la pregunta es, si estás hablando por fe o si estás hablando por la imaginación vana. Sin embargo, las palabras tienen poder. Las palabras pueden cambiar las cosas visibles. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan cuando Jesús bendijo a los panes y los peces y se multiplicaban? ¿Qué pasó? ¿Pueden imaginar ahora el verbo hecho carne bendiciendo con palabras los panes y los peces? No sé exactamente lo que dijo, pero los bendijo, dice la palabra de Dios. Los bendijo. Él no estaba simplemente dando gracias por la comida, como nosotros, un ritual. Él estaba bendiciendo con sus palabras algo tangible. ¿Y qué pasó? Se multiplicaban. Se multiplicaban. ¿Sabe? Ese es el secreto de la prosperidad. Ese es el secreto de la vida abundante. Es entender que las cosas tienen que responder y someterse a la palabra de fe. Y cuando bendecimos lo que tenemos, vamos a ver una multiplicación. Hay mucho poder en lo que estoy compartiendo en este momento. Las cosas cambian por bendecir, por hablar, por decir cosas buenas, cosas de vida. La palabra de Dios domina la creación. Muchas veces pensamos como cristianos que somos nosotros las víctimas y el mundo nos odia
y no tenemos recursos y no tenemos nada, hermanos, tenemos la cosa más poderosa en el universo. Tenemos la palabra de Dios. En Juan 17, cuando Jesús está orando antes de ser arrestado por los soldados, Él está orando y Él dice, les he dado tu palabra. Les he dado tu palabra, o los he dado tu palabra. O en otras palabras, Jesús está proclamando al Padre, he dado a los seguidores, los discípulos, la palabra de Dios. Es como la cosa más preciosa que hay. Y lo que hacemos con la palabra de Dios determina nuestro éxito, determina nuestra prosperidad, determina nuestra salud, nuestra sanidad. Todo se encuentra en la palabra. Y entonces no somos víctimas, hermanos, somos más que vencedores. Estamos sentados con Él. En lugares celestiales estamos sobre los problemas, estamos mirando por abajo, los problemas se encuentran bajo nuestros pies. Y con la palabra podemos cambiar las cosas visibles, las cosas temporales. Podemos moldear las circunstancias conforme a nuestra voluntad, en lugar de ser moldeado por la voluntad del diablo o por la voluntad del mundo. No sé cómo eso suena, a lo mejor eso se choca con algunos, pero es la palabra de Dios, es la verdad. Y por eso la iglesia se encuentra muchas veces una iglesia debilitada, fracasada, pobre y con mucha gente enferma, porque nadie sabe cómo vivir la vida abundante a través del recurso más poderoso que hay, la palabra de Dios, la palabra en tu boca, en tu corazón. Ahí está la respuesta para nuestras vidas. Nosotros somos el producto de la palabra de Dios. Las palabras son sonidos, son vibraciones que salen y depende de dónde salen el impacto que van a tener. Palabras salen, en este momento mis palabras están saliendo de mi corazón porque estoy en fe, yo sé que lo que yo estoy explicando es la verdad, es la palabra de Dios. Y mis palabras son vibraciones, son sonidos que los están captando con la máquina aquí. Y ustedes en semanas, meses, años están viéndome y me están escuchando. Y estas palabras y la palabra que yo estoy leyendo, estas palabras tienen poder. Y estos sonidos, las vibraciones van a llegar a sus oídos y van a entrar. Y algunos, si tu corazón está abierto, las vibraciones, los sonidos, las palabras van a entrar en tu corazón y pueden producir según su género. Todo reproduce según su género. Y entonces si tienes un corazón para oír, oídos para oír, como decía Jesús, las palabras te pueden cambiar. Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Las palabras cambian las cosas. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Palabras. Palabras pueden librarnos. Palabras pueden esclavizarnos. Palabras pueden abusarnos. Las palabras pueden sanarnos. ¿Qué tipo de palabras sale de tu corazón y de tu boca? ¿Cómo estás hablando? Eso es tan importante en el tema de la sanidad. Vamos a Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Se dan cuenta el poder que tenemos, el potencial que nosotros tenemos? Y cuando yo era pastor, era a veces muy triste cuando los papás me llevaban sus hijos. Y ahí estábamos delante del altar, estamos ahí en tiempo de oración. Y la mamá, el papá me decía, oye, ora por mi hijo Juanito, porque Juanito es un bandido, Juanito es muy mal, Juanito es estúpido, Juanito no saca buenas notas en el colegio, Juanito eso, Juanito el otro. Ahí está Juanito. Ora por Juanito, por favor. ¿Cómo puedo yo orar después de la maldición que ya desataste sobre él?
Él estaba grabando todo lo que dijiste en su corazón y ya Él va a identificar con la profecía que profetizaste. Que Él es un bandido, Él es un malo, Él es un tonto, Él es desobediente. Y pobre Juanito, su corazón es una fábrica de fe y Él va a creer lo que Él escucha porque de ahí viene la fe. Al escuchar, al oír. Y está diciendo, pastor, ora por Juanito. No puedo orar por Juanito, quiero orar por ti. Y a lo mejor imponer manos fuerte. ¿Qué cosa más terrible? Palabras. Palabras, el corazón es la fábrica de la fe. Y entran las palabras feas y las palabras de duda, las palabras de contiendas, las palabras de rencor, las palabras de la crítica, las palabras de cualquier cosa fea, y entran y producen según su género. Y al recibir estas palabras, ellos reproducen y vamos a hablar lo mismo. De ahí salen los divorcios, hermanos. Los divorcios, mira, las palabras que ellos hablaban, la pareja cuando se casaron, oh, te voy a amar para siempre, eres la cosa más hermosa que he visto en mi vida, y vamos a vivir felizmente toda la vida, y todas las palabras lindas. Y algunos años después, eres un tonto, eres un feo, no, todo lo haces mal y no tenemos nada y todo está mal. ¿Y qué pasó con este amor tan profundo? No era tan profundo. Y las palabras han cambiado. Y ahora están hablando y está sacando de su corazón otras palabras de contienda, de rencor, de muerte. El poder se encuentra en la lengua. Y de repente están divorciados. De repente se enferman por las palabras. Es la época de los resfríos de no sé qué. La influencia del chancho o no sé qué cosa. Y entonces yo sé que eso me va a tocar cada año, esta temporada me enfermo. Estás profetizando tu futuro. Estás desatando palabras que abren la puerta a cualquier cosa negativa. Hablas de tu trabajo. Este jefe que tengo es horrible. Yo sé que me van a quitar el sueldo, me van a sacar. Yo sé que voy a perder mi trabajo. Estás profetizando tu futuro. Estás sacando de tu corazón cosas malas. Del tesoro de tu corazón de incredulidad. De tu imagen, tu autoimagen de fracaso, de pobre, de enfermo. Y estás hablando estas cosas cuando en realidad eres un hijo de Dios. Sentado con Él en lugares celestiales. Pero no estás hablando de eso, estás hablando de lo que ves, lo que sientes, lo que te dice tus emociones. Y hablas cualquier cosa ridícula y está cosechando una cosecha bastante mala por palabras. La vida y la muerte. Ahora cuando uno lo lleva a otro lado y comienza a hablar bien, y comienza a bendecir como Jesús bendijo los panes y los peces. Yo voy a bendecir mi vida, yo voy a bendecir mi matrimonio, yo voy a bendecir a mis hijos, yo voy a bendecir a mis recursos, yo voy a bendecir mi cuerpo. Y yo hablo sobre mi cuerpo. Y yo desato el poder del Espíritu Santo en mi cuerpo. Y yo proclamo salud y sanidad y juventud a mi cuerpo. Y que mis células están... ¿Cuál es la palabra? Están recibiendo vida. Cada día, nueva vida. Y yo soy un joven y yo tengo muchos años delante de mí. Y yo voy a seguir fuerte con mucha energía. Yo tengo un propósito en Dios. Y entonces las enfermedades no me pueden tocar. En el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra mí puede prosperar. Y así hablo yo. Y yo bendigo mi cuerpo, yo bendigo mis circunstancias, yo bendigo todo. Porque yo sé que las palabras tienen poder. Y lo que ustedes dicen es lo que van a recibir. Lo que yo digo es lo que yo voy a recibir. Vamos a Santiago 3. Santiago 3. Espero que esto sea de mucha bendición, porque si pueden captar esta lección puede cambiar toda la vida. Santiago 3, 5 y 6.
Dice, así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Dónde estoy? Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una sola palabra, los maridos saben, una sola palabra mala en el momento no bueno, puede cambiar todo el ambiente de la casa. Lo he hecho yo he dicho algo tonto que no estaba pensando y salió una palabra y, oh Señor, ¿por qué dije eso? Y eso es exactamente lo que me dice mi esposa. ¿Por qué dijiste eso? Y entonces tengo que ir a la tienda y comprar algo para regalarla, para tratar de solucionar el problema de una palabra. ¿Ya? Entonces, las palabras tienen poder. Cuán grande el incendio de una pequeña palabra. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ahí está, todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, no tengo tiempo para desarrollar todo eso, pero lo que quiero destacar aquí es que la lengua puede contaminar todo el cuerpo. Lo que tú dices tiene una cosecha en tu cuerpo. Tu forma de pensar en tu propia salud. Tu forma de hablar de tu salud. Tu forma de maldecir a tu cuerpo. Las palabras que dicen o las contiendas que tienes con otras personas, el rencor que guardas en tu corazón, falta de perdón y hablas mal de otras personas, y hablas mal de tu pastor, y hablas mal de la música en tu iglesia, y hablas mal del color que pintaron el edificio, y siempre tienes algo negativo para decir acerca de todo. ¿Sabes qué está pasando? Tu cuerpo mismo está siendo contaminado por tus palabras. Hay poder, vida y muerte. Estás maldiciendo tu matrimonio, a lo mejor estás maldiciendo tu trabajo, tu jefe. Estás en lugar de bendecir y sacar el provecho de la multiplicación, estás maldiciendo y todo se va. Todo se va, el favor se va. Hay tantas promesas en la palabra de Dios que debemos proclamar sobre nuestras circunstancias y sobre nuestros cuerpos. Porque el visible tiene que someterse al invisible. Y el mundo visible va a responder al mundo invisible a las palabras que salen del corazón. La pregunta es, ¿de dónde salen las palabras o de dónde provienen las palabras que salen de tu corazón? ¿Provienen de la palabra de Dios o provienen de lo que dice el mundo? ¿Eres un loro repitiendo lo que dice el mundo o eres un hijo de Dios decretando y declarando lo que dice la palabra de Dios? Palabras, poder, vida, muerte. Las palabras forman las vidas, pueden crear el temor, pueden dañar, pueden enfermar. Qué triste cuando los papás siembran el temor en los hijos y dicen cosas y mienten y dicen cosas que no son la verdad. Y el hijo, hermanos, el ser humano en su inocencia como niño, su corazón está puro, yo no estoy hablando de la naturaleza de pecado, estoy hablando del corazón de un niño en este momento. Estoy hablando del corazón que va a creer cualquier cosa que los papás dicen. Porque así fue fabricada, así fue creado el corazón. Va a recibir y creer y hablar lo que recibe. Y los niños no saben cómo discernir. Si el papá dice algo, así es. Y si el papá siembra el temor, o siembra el fracaso, o siembra la enfermedad, o cada vez que pasa algo, inmediatamente lo llevan al doctor con temor. Y ¿qué pasa con el hijo? Bueno,
Yo tengo 3 hijos, ya son adultos, pero yo creo que en todos los años de mis hijos viviendo conmigo, los llevamos al hospital o doctor tal vez 3 o 4 veces. En total, por 3 hijos, sobre, digamos, 18 más 18 años. 3 o 4 veces. Porque nosotros proclamamos vida, salud, sanidad y oramos. Y cada vez que había un ataque en contra de sus cuerpos, oramos. Y ellos aprendieron cómo creerle a Dios y cómo orar y cómo vencer las enfermedades. Ese fue nuestro estilo de vivir. Nunca es tarde para comenzar un nuevo estilo. Si tu estilo es apuntado hacia la muerte, entonces hay que cambiar la forma en la cual vives para tener dominio sobre las enfermedades y sobre los cuerpos. Vamos a seguir en Santiago 3, 16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Cómo se expresa todo eso? Por palabras. Por palabras. Otra vez, la sabiduría que es de lo alto, yo voy a decirlo así, se expresa por medio de palabras puras, pacíficas, amables, benignas, llenas de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Palabras. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese es como nosotros podemos cambiar el ambiente. ¿De cuál pozo estás sacando tu palabra? Tus palabras. El pozo de la malignidad, de la contención, de la contaminación, de la corrupción, de la enfermedad, del fracaso, de la pobreza. ¿De ahí estás sacando palabras? ¿O de la palabra de Dios? Agua viva. Poder en la lengua, el poder. Dice, vamos a Mateo 6. Mateo 6, 31. Mateo 6, 31. Jesús dice algo interesante aquí. Él dice, no os afanéis, pues. No se preocupen. No tengan temor, pues. Diciendo, ahí está la clave. Diciendo, no os afanéis, pues. Diciendo. O en otras palabras, no deja que la palabra de temor, de preocupación, del afán salga de la boca. Uno puede tener pensamientos negativos. Y la palabra dice que debemos tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero yo no puedo ver lo que estás pensando. Pero sí yo puedo escuchar lo que estás diciendo. Y también el diablo puede escuchar. Él no sabe lo que estás pensando. Pero cuando sale de la boca, allí todo el mundo espiritual se da cuenta. Esa es una persona en fe, esa es una persona en temor. Esa es una persona que está preocupada, esa es una persona que está cooperando con el diablo por sus palabras. Y está poniéndose de acuerdo con el diablo con sus palabras. Yo temo eso, yo temo el otro. Creo que eso no me va a salir bien. Creo que voy a enfermar. Creo que voy a perder mi trabajo. Temo que mi auto se va a romper. Temo eso, temo el otro. Y está solamente dando fuerza y poder al mundo corrupto y al enemigo por tus palabras. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Temo el cáncer. Ya estás dando lugar al cáncer. Temo tal enfermedad, temo eso, temo lo otro, temo que mis hijos se van a enfermar. Bueno, estás profetizando, porque las palabras van a cumplirse. Las palabras tienen poder. No os afanéis, pues, diciendo. Cierra la boca. Si no tienes nada bueno para decir, entonces cierra la boca. Que no diga nada. Mejor que abrir la boca y que salga cosas tontas, de muerte.
No os afanéis diciendo. Vamos a Marcos 11. Marcos 11. (23) Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, cualquiera que dijere palabras, quítate, palabras y échate en el mar, y no dudare en su corazón, doble ánimo, lo hemos conversado, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cuántas veces sale el concepto de hablar? ¿Cuán importantes son nuestras palabras en nuestra vida como una expresión de lo que realmente creemos? ¿Qué crees tú acerca de tu cuerpo? ¿Qué crees tú acerca de tu herencia en Cristo? ¿Qué crees tú acerca de tu autoridad en Cristo para reinar en vida sobre demonios, sobre enfermedades, sobre la pobreza, sobre la ignorancia? ¿Qué crees tú? Y vas a sacar de tu corazón y vas a hablar y vas a recibir lo que dices, según la palabra de Dios. Isaías 33. Isaías 33. Ahora no tengo tiempo para poner todo esto en contexto, pero hablando proféticamente de un lindo futuro en gloria con el Señor. Pero mira el principio aquí. Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Una buena confesión. Y 24, Isaías 33, 24, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que muere en ella le será perdonada de la iniquidad. ¿Se acuerdan de la lección sobre la relación entre el pecado y las enfermedades? El perdón y la sanidad. Dice, no dirá el morador, estoy enfermo. No tienes que decir, estás enfermo. Yo nunca voy a decir que estoy enfermo. Oh, hermano, estás negando la verdad. No, no estoy negando la verdad. No estoy negando que tengo un dolor o no me siento, no estoy bien. No lo estoy negando. Simplemente no voy a ponerme de acuerdo con los síntomas, con mis palabras. No lo niego, solamente yo proclamo lo que dice la palabra de Dios. Por su llaga fui sanado. Él mandó, me envió su palabra y me sanó. Su palabra es medicina a mi cuerpo. Eso es lo que proclamo, eso es lo que digo. No estoy negando que tengo un dolor, pero no voy a ponerme de acuerdo con lo que dice mi cuerpo, voy a ponerme de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Esa es la decisión que tenemos todos los días. Pero el morador dice, no debe decir que estoy enfermo. No, si tengo que decir algo, yo digo, estoy luchando en contra de tal y tal dolor, estoy luchando. Pero nunca voy a decir, estoy enfermo o tengo tal cosa. Nunca voy a tomar posesión de una enfermedad. Tengo eso. El doctor me dijo que tengo el otro y tengo que tomar eso. Y esa es mi medicina. Nunca voy a decir eso. Nunca. ¿Por qué? Porque no voy a ponerme de acuerdo con lo que dicen los doctores y lo que dice el mundo y lo que me dice mi cuerpo. Voy a ponerme de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si no estás de acuerdo, está bien. Tú puedes vivir como tú quieras. Yo voy a vivir como yo quiero. Y yo quiero vivir una vida abundante, una vida sana, una vida próspera. En el nombre de Jesús. Y hasta el momento me va muy bien. Muy bien. Estoy prosperando físicamente, estoy prosperando en todas las cosas. Porque he decidido vivir mi vida alineada con la palabra de Dios. Y tú también lo puedes hacer. Amén. Mateo 12, vamos a apurarnos un poco, o mejor, mucho. Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Tu futuro reside en tu corazón.
Tu destino, tu salud reside en tu corazón porque el sanador reside en tu corazón. Ponte de acuerdo con Él y habla lo que Él dice. Pero vas a sacar lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Ese es el problema. Jesús dice en Juan 6, 63, no lo voy a buscar por el tiempo, pero Juan 6, 63, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo usó Jesús sus palabras? Él calmó la tempestad. Él resucitó a Lázaro de la muerte con palabras. Él sanó a los enfermos y echó fuera demonios con palabras. Él perdonó los pecados con palabras. Él bendijo los panes y los peces con palabras. Jesucristo sabía cómo gobernar, cómo reinar en vida por usar palabras. Yo creo que el hombre fue creado, Adán y Eva fueron creados para reinar en este mundo por palabras. Pero al pecar, ellos perdieron su potencial y tenían que trabajar. Pero es por palabras que debemos reinar en esta vida, que tenemos dominio sobre las cosas visibles, por lo que vemos en el mundo invisible, por la palabra de Dios, y sacamos los recursos en nuestro corazón, la fe de Dios en lo que no podemos ver y la proclamamos. En el nombre de Jesús yo proclamo sanidad, yo proclamo victoria. Y así el cuerpo va a responder a lo que hay en tu corazón. Rápidamente, Salmo 107. La palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Salmo 107. 20, yo iba a leer de 15 a 20, no tengo tiempo, pero 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay que comenzar con la palabra de Dios, la palabra nos va a sanar. Vamos a Proverbios 3. Tengo que correr ya. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Solamente en la palabra de Dios. Puede pasar tiempo en la palabra de Dios y la palabra te va a sanar y te va a aumentar los días. Tiempo en su palabra. Vamos a otro. Proverbios 4, 20 a 22. Proverbios 4, 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí otra vez, el corazón de doble ánimo o el corazón puro. Porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra misma es medicina a su cuerpo. Cada vez que yo leo la palabra, yo digo, gracias Señor por mi medicina. Cuando ni estoy enfermo, no tengo nada malo, pero yo siempre estoy recibiendo la medicina de la palabra de Dios. Oye, escúcheme, con eso termino. Si el doctor te dice, tienes que tomar las pastillas, o como se dice en tu país, la medicina, 4 veces al día por 2 semanas, tú lo vas a hacer. Pero si yo te digo, debes tomar la palabra de Dios por 2 horas cada día, por 2 semanas, y te garantizo que vas a salir sano. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Viste que estamos dispuestos a someternos a lo que dice el doctor y estamos tomando las químicas que tienen otros problemas y resultados en nuestro cuerpo, pero vamos a someternos a la palabra del doctor porque tenemos más fe en la ciencia que tenemos en Dios? Y si Él dice 4 veces al día por 2 semanas, ahí lo vamos a hacer. Pero si yo les digo que deben tomar, haz lo que quieras con la medicina, pero deben tomar la palabra de Dios 1 hora, 2 horas, 3 horas cada día por 2 semanas, y vas a salir completamente sano. ¿Cuántos me van a creer? ¿Eres esclavo del mundo o eres esclavo, siervo de Jesucristo? ¿Tienes confianza en la palabra del mundo o tienes confianza en la palabra de Dios? ¿Qué tipo de palabra reside en tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? ¿Vida o muerte? Vida o muerte. La decisión es tuya. Pero yo digo, todo lo que es vida reside en la palabra de Dios.
Tu sanidad está en la palabra de Dios. El sanador está en tu corazón. Levántate en el nombre de Jesús. Amén.